Estimados compañeros, el día de hoy desarrollaremos el tema de disposición y gravamen de bienes menores incapaces y ausentes, el cual está a cargo de mi persona, Jocelyn Botellos, la compañera Ismenia aquí, la compañera María Fernanda Morán y la compañera Shaula Mayén. Iniciaremos con una pequeña reseña de lo que es la situación legal de los menores en Guatemala. La minoría de edad es la situación en la que se encuentra una persona antes de llegar a la mayoría de edad. El asunto ha sido discutido por algunos autores por considerarse que la mayoría de edad no determina la madurez de una persona, ya que ésta no siempre coincide con la edad. Guillermo Cabanellas, por ejemplo, afirma que el menor de edad es un incapaz jurídico absoluto en principio, pero atenuado por muchos preceptos legales. Finaliza el autor mencionando lo establecido en el artículo 32 del Código Civil Español, el cual establece: la menor edad no constituye sino una restricción de la personalidad jurídica. Los que se hallen en ese estado son susceptibles de derechos y aún de obligaciones, cuando éstas nacen de los hechos o de las relaciones entre los bienes de los menores y un tercero. En Guatemala, el menor de edad tiene aptitud para algunos actos que las mismas leyes le permiten. Incluso antes de noviembre del 2015, los menores tenían alguna aptitud y facultad para contraer matrimonio. En las reformas al Código Civil por la emisión del Decreto 8-2015 del Congreso de la República de fecha 5 de noviembre del 2015, publicado el 23 de noviembre del mismo año, con vigencia 8 días después de su publicación, se prohibió el matrimonio de menores de edad. En ese sentido, se reformó el artículo 81 del Código Civil, el cual ahora establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. En materia de derecho civil, dentro de sus diversos temas e intereses de estudio, es normal que se dedique parte de lo regulado en el Código Civil a establecer un régimen protector especial a favor de los menores incapaces o ausentes. Estas tres personas, el menor, el incapaz y el ausente, tienen en común el hecho de no poderse valer y hacer efectivos sus derechos de una manera directa, como el resto de las personas, ya que poseen derechos de goce, mas no el derecho de ejercicio directo, para poder actuar jurídicamente. Es decir, contraer obligaciones y derechos, la ley prevé que intervenga una persona en resguardo de sus intereses. Al no poder hacerlo ellos directamente, a efecto de suplir la limitación que estas personas tienen de hacer valer sus derechos y cuidar de sus intereses por ellos mismos. La ley establece la figura de representante legal, quien puede ser la persona que ejerce la patria potestad, es decir, el padre o la madre. Para el caso del menor o incapaz, o bien el del tutor, si no son los padres. En cuanto al ausente, existe la figura del administrador, defensor judicial o la del guardador, quienes lo representan con base en lo resuelto judicialmente para su nombramiento. Antes de continuar, queremos recordar quién es un menor de edad, un incapaz y un ausente. La precisión conceptual será de mucha utilidad, ya que evitaremos confusión en cuanto a estos temas. Le dejo el tiempo a la compañera Ismenia para que nos pueda ampliar dicho tema. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Ismenia y les hablaré de la incapacidad. La incapacidad consiste en la falta de aptitud legal reconocida a una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma. El fundamento de la incapacidad lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 9 al artículo 14. Veamos cuáles son los dos tipos de incapacidad: la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. ¿Qué es la incapacidad relativa? Esta es la que se encuentra establecida legalmente con carácter temporal dentro de la legislación civil. Y la incapacidad absoluta, esta también llamada como interdicción civil, porque es de carácter permanente. La ley establece una serie de requisitos formales para llegarse a reconocer legal y públicamente. ¿Cuáles son las dos formas en que se representa la interdicción? La primera es la interdicción legal. Esta limita de sus derechos
civiles a una persona a causa de una sentencia condenatoria tipo penal. Y la interdicción judicial, esta se origina con base a una sentencia dictada por un juez del ramo civil. Tiene la finalidad de inmediato la condición, la protección de una persona. Debido a su condición, esta no puede valerse por sí misma para la realización de actos jurídicos, como por ejemplo, una persona por abuso de alcohol o de estupefacientes. También los sordomudos, las personas con ceguera congénita o adquirida. Lo encontramos establecido en el artículo 9 y en el artículo 13 del Código Civil. Ojo, la interdicción solo puede ser declarada por un juez. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria judicial de incapacidad? Después de haberse realizado la declaratoria, los incapaces podrán ejercer derechos y contraer obligaciones, sí, por medio de sus representantes legales. El juez designará quién se encargará de la persona incapaz y de sus bienes. Así lo establece el artículo 14 del Código Civil. Se debe publicar en el diario oficial y anotarse de oficio en los registros civil y en el de la propiedad. Así lo establece el artículo 409 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quiénes son los representantes de los incapaces? En el artículo 14 del Código Civil encontramos establecido que son sus representantes legales, y en el artículo 301 del mismo cuerpo legal nos dice al cónyuge, al padre o madre, los hijos mayores de edad y los abuelos, en el orden establecido. ¿Quiénes son los representantes de los menores de edad? En el artículo 252 del Código Civil, los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad si estos fueron declarados en estado de interdicción. ¿Qué es la patria potestad? Es un poder concebido a los ascendientes como medio de cumplir con sus deberes respecto a la educación y cuidado de sus descendientes, conferidos por la ley a los padres que cuiden y gobiernen a sus hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. En el artículo 262 del Código Civil encontramos establecidos que si la conducta de los padres es perjudicial, el juez adoptará las providencias que convenga. En el artículo 268, el juez nombrará un tutor si surge un conflicto. En el artículo 264 establece que los padres no podrán enajenar ni vender los bienes. Así también veremos los representantes de los ausentes. Si sabemos que una persona de quien se duda si vive porque se desconoce de su paradero sin haberse vuelto a saber más de ella o vuelto a ver, es una persona ausente. Esto provoca la necesidad de una institución supletoria. ¿Por qué? Porque los bienes se encuentran abandonados, y no solo los bienes, también los derechos. La institución supletoria tiene como la finalidad encargarse del cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos de la persona ausente. Ahora veamos qué es la ausencia presunta material, presunta de hecho o simple. Esta la encontramos establecida en el artículo 42 del Código Civil, en la cual dice que es ausente la persona que se halla fuera de la República
y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Lo que se busca es, a través de esta figura, la representación en juicio de la persona que no ha dejado nombrado mandatario, con poderes suficientes para que lo haga. En el artículo 43 del Código Civil encontramos establecido que esta persona debe dejar mandatario. Así también que en el artículo 44 del Código Civil, el juez nombrará defensor judicial a solicitud de parte. Ahora veamos qué es la ausencia legal. En el artículo 42 del Código Civil encontramos que se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se desconoce. Ahora también encontraremos la ausencia calificada en el artículo 64 del Código Civil. Esta es llamada muerte presunta porque la persona desaparece por motivo de guerra, deslave, naufragio, terremoto, incendio. Esta persona, su cadáver no ha sido encontrado. Debe pasar un año para declararse muerte presunta. Gracias. Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre la disposición y gravamen. La disposición, en términos general, es la facultad de enajenar o gravar los bienes, y en el caso del menor de edad, del incapaz o del ausente, las facultades del representante legal están limitadas para hacerlo y necesita una autorización judicial o un trámite notarial. El gravamen, en términos generales, es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con ello el cumplimiento de una obligación. Todo propietario, en virtud de un acto volitivo, puede imponer gravámenes sobre sus bienes, y en base en el apartado anterior se puede plantear la regla general de que los representantes de los menores incapaces o ausentes, según corresponda a cada figura, necesitan la autorización judicial o bien notarial para poder disponer o gravar los bienes que le pertenecen a sus representados. Si nos remitimos a lo que la ley indica, podemos ver que las formas de tramitación de la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes pueden llevarse a cabo por dos vías, que es el trámite judicial y el trámite notarial. Un breve comentario sobre el trámite notarial. Tal y como la ley la regula, los interesados en sustanciar un asunto relacionado a la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes pueden acudir directamente ante el órgano jurisdiccional competente, y en el que el caso de este es un asunto de juzgado de primera instancia civil de la República, y solicitar entonces que se inicien las diligencias necesarias para contar con la sentencia en la que se declare la disposición y gravamen de bienes de los menores incapaces y ausentes. Ahora bien, con el trámite notarial es el trámite que nos importa. Asimismo, que la ley indica en el decreto 54-77 del Congreso de la República, la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, da la opción de acudir ante un notario para que éste, en el que está en la representación del Estado y haciendo las veces del órgano jurisdiccional, ejecute las diligencias necesarias de manera de contar el trámite con la resolución final, por medio del cual haga constar esas circunstancias sobre una disposición o gravamen para disponer sobre un bien. La base legal y descripción de los procesos o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, eso está regulado en el artículo 50 del Código Civil. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones y facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueren aplicables. Esto quiere decir que para disponer o gravar los bienes del ausente se debe tener presentes las facultades de su representante. En el artículo 60 del Código Civil, el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente, sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. O sea que tiene que tener los requisitos esenciales de un trámite judicial
o de un trámite notarial para poder disponer de un bien del ausente. El artículo 264 del Código Civil viene de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa absoluta de necesidad y evidente utilidad y previa autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Artículo 293 del mismo cuerpo legal. En casos en que procede, el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no hubieren padres. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado. Para efectos del gravamen o disposición limitadas con base en el artículo 332, especialmente en el inciso número 1, según el cual el artículo 332 la necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial para enajenar o gravar bienes de bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias para constituir servidumbres pasivas y, en general, para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo siempre que pasen de 500 quetzales. En cuanto a la persona declarada judicialmente incapaz, quien es representado también por un tutor o con base en lo previsto en el artículo 301, la tutela de los declarados en estado de interdicción, la tutela a los mayores de edad declarados en estado de interdicción corresponde, número 1, al cónyuge, número 2, al padre y a la madre, número 3, a los hijos mayores de edad, y número 4, a los abuelos. En el orden anteriormente establecido, esto aplica la necesidad de autorización judicial para disponer o gravar de los bienes de su representado, conforme lo establecido en el artículo 332 del Código Civil. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, establece que existe utilidad y necesidad en los contratos de bienes de menores o incapaces o ausentes en los siguientes supuestos. En el artículo 420, la disposición y gravamen de bienes establece que para enajenar o gravar de bienes de menores o incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, o sea que debe tener un permiso de un juez, probando plenamente que hay necesidad urgente o que tenga resulta manifestación utilidad del acto en que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Número 1. Cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas que es la alimentación del menor o incapaz. 2. Cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Y 3. Cuando se proporciona la rendición de un gravamen mayor por otro. Disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. El trámite inicia con la solicitud del representante del menor incapaz o ausente para obtener la autorización de gravar o disponer de un bien que pertenece a su representado. Esta solicitud se hará constar en un acta notarial de requerimiento, la cual deberá adherirse a un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. En el artículo 421 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los requisitos de dicha solicitud, así como en el artículo 2 y 11 del Decreto 5477. A continuación, el notario procederá a dictar la primera resolución dentro de las diligencias y ésta se da por iniciada las mismas. Se ordena agregar al expediente la documentación presentada y, por ser una resolución de trámite o de decreto, se debe satisfacer lo concerniente a los timbres notariales por valor de 2 quetzales. El tercer paso consiste en la notificación de la primera resolución al promoviente y así corresponde, por tratarse de un tutor, el representante al protutor.
Esto con base lo previene el artículo 12 del decreto 5477 y 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como cuarta fase, conforme el citado al artículo 12, deberá procederse a la recepción de pruebas. Si la prueba ofrecida es la testimonial, deberá revisarse diligencia específica. A efecto de recibir las declaraciones para tal efecto, debe tenerse presente que se aplica lo normado en los artículos 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. A continuación, y esto constituye la quinta fase, se practicarán las diligencias que el notario considere necesarias, como lo llama el artículo 12 del decreto 5477. La sexta fase consiste en obtener informe de una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. El estudio socioeconómico que realiza el trabajador social bajo juramento es de suma importancia, ya que con base en él se logra determinar con certeza la necesidad o utilidad que se disponga el bien del menor incapaz o ausente. La base legal para obtener la colaboración de la autoridad judicial se encuentra en los artículos 3 del decreto 5477 y en el artículo 14 y 17 de la Ley de Tribunales de Familia, decreto 2006. Esta base es rigor y no se encuentra regulada de forma alguna, pero en la práctica procesal se ha establecido como requisito especialmente con base en lo requerido por la Procuraduría General de la Nación. Y es un aspecto fundamental de este procedimiento, consiste en la evaluación del bien o enajenar o agravar por parte de un evaluador autorizado, lo cual representa la octava fase del procedimiento, para la cual deberá constar en el expediente por escrito el pronunciamiento técnico del evaluador autorizado. La prescripción de hacerlo se encuentra en el artículo 12 del segundo párrafo del decreto 5477 y en el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con base en un pronunciamiento u opinión favorable de parte de la Procuraduría General de la Nación, el notario podrá dictar la resolución u acto final, que es la novena fase, mediante la cual se autoriza el gravamen o disposición del bien objeto del trámite. La base legal de esta fase se encuentra en el artículo 12 del decreto 5477 y en el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Deberá tener presente que es necesario un timbre fiscal de 50 centavos por hoja y también un timbre notarial de 10 quetzales. Y la décima fase consiste en el otorgamiento de la escritura pública. Si se trata de disposición, es decir, enajenación, la escritura deberá ser de compraventa, por lo que corresponde satisfacer el impuesto del valor agregado. En tanto que si el gravamen el que se establece sobre el bien, la escritura corresponde a la de mutuo, el que puede estar garantizado mediante la hipoteca o prenda, según la afectación del bien inmueble o del bien mueble, respectivamente. Los contratos de mutuo se encuentran exentos del pago del impuesto del timbre fiscal, ya que se hayan otorgado por entidades bancarias y por personas particulares, esto con base en lo prescrito en el artículo 37 literal A y 69 del Código de Notariado. En el testimonio especial deberá satisfacerse lo que corresponde a un timbre notarial a razón de 2 por millar y en timbre fiscal desde 50 centavos por hoja. En el primer testimonio que se entrega al interesado para efectos que se opera en la inscripción en el registro deberá constar el pago del impuesto al valor agregado si es que se trata de compraventa y ésta se encuentra afecta. Adicionalmente debe de ir un timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro que se operará. También debe remitirse los avisos del traspaso, uno a la Dirección de Catastro y otro al avalúo de bienes inmuebles, específicamente al Departamento de Matrícula Fiscal, que se encuentra descrita en el Ministerio de Finanzas Públicas, otro al Catastro Municipal de la municipalidad que corresponde a los efectos del control que realicen y en cuanto al impuesto único sobre bienes inmuebles. El último paso consiste en la remisión del expediente del archivo general de protocolos para su conservación y custodia, según lo previsto en el artículo 7 del decreto 5477, y la penúltima fase consiste en la remisión del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos y entrega el testimonio al proveniente con el duplicado para efectos de que se realice la inscripción en el registro de la propiedad.